El Partido Popular y Vox han votado a favor de la liberación de Chapote y de otros 40 presos de ETA. Veámoslo. El Partido Popular y Vox han votado en el Congreso de los Diputados a favor de rebajar las penas de cárcel a más de 40 terroristas de la ETA. Lo han hecho en principio no por convicción, sino porque han caído en una trampa urdida por Pedro Sánchez, pero es de su entera responsabilidad haber caído en esa trampa que les ha tendido Pedro Sánchez. Empecemos con los detalles. El pasado 18 de septiembre, el Congreso de los Diputados respaldó por unanimidad, es decir, incluyendo los votos a favor de PP y de Vox, el proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. En principio, esta ley orgánica, que reformaba a otra ley orgánica, era simplemente una inocente transposición de una directiva de la Unión Europea para facilitar el intercambio de información acerca de antecedentes penales entre los distintos estados de la Unión Europea. Pero el texto que se votó en el Congreso también contenía lo siguiente: artículo único, modificación de la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Este artículo único tenía una serie de incisos, cada uno de ellos modificaba una parte de la Ley Orgánica 7/2014, y el inciso 14, atención, rezaba lo siguiente: 14. Se suprime la disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014. ¿Y qué establece hoy por hoy esa disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014 que PP y Vox han apoyado derogar en el Congreso de los Diputados? Pues establece lo siguiente: disposición adicional única, condenas anteriores al 15 de agosto de 2010. En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente ley las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010. ¿Qué significa eso? Pues que si un etarra ha cumplido años de cárcel en Francia, los años de cárcel que haya pasado en Francia no se restarán de la pena de cárcel que le hayan impuesto los tribunales españoles en las cárceles españolas. O expresado de otra manera, si se deroga esta disposición adicional única, a partir de ahora sí se restarán para los etarras que están cumpliendo condenas en cárceles españolas, sí se restarán de su condena efectiva los años que hayan pasado en cárceles francesas. Y el resultado práctico de esto será que durante los próximos meses 41 terroristas de la ETA, entre ellos el famoso Chapote, abandonarán las cárceles españolas, porque aun cuando les restaban años de condena en España, al pasar a restarse los años que previamente habían pasado en cárceles francesas, ya habrán cumplido plenamente, tras esta reforma apoyada por PP y Vox, la condena establecida por los tribunales españoles. Vamos, que al final no sabemos si Chapote votó a Pedro Sánchez, pero sí sabemos que PP y Vox han votado a favor de la liberación de Chapote. Y sí, por supuesto que esto ha sido una trampa urdida por el gobierno de Pedro Sánchez, porque cuando se presentó inicialmente este texto en el Congreso no estaba presente este inciso 14 que derogaba la disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014. Pero conforme fue avanzando su tramitación parlamentaria, sí se introdujo este cambio sin que aparentemente PP y Vox se dieran cuenta de ello. Y desde luego ni el PSOE ni Bildu, que eran bien conscientes de que se había introducido este cambio, quisieron levantar la liebre. Y como PP y Vox no se volvieron a leer, si es que se lo habían leído en alguna ocasión, el texto legal cuya aprobación estaban votando en el Congreso, no se dieron cuenta de que se había introducido este inciso 14 que derogaba la disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014. Y para terminar de rematar esta opereta, mañana se votará esta ley en el Senado. Y como PP y Vox no se han dado cuenta hasta hoy de que el 18 de septiembre votaron en el Congreso a favor de la derogación de la disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, no han registrado en la votación de mañana para el Senado ni enmiendas ni vetos.
De tal manera que mañana, aunque el PP vote en contra en el Senado de esta ley, no regresará al Congreso, porque para que regresara al Congreso y para que se volviera a votar en el Congreso es necesario que vuelva o enmendada o vetada, y como ni PP ni Vox han registrado enmiendas o vetos al Senado, pues mañana, se vote lo que se vote en el Senado, que se votará en contra porque el PP tiene mayoría absoluta, la ley quedará automáticamente aprobada. Por un lado, es bastante claro que el responsable máximo de que vayan a rebajarse las penas a los etarras y, por tanto, a que vayan a salir a la calle más de 40 etarras es de Pedro Sánchez, cuya estabilidad política, cuyo poder depende, entre otros partidos, de Bildu, y uno de los peajes que Bildu le ha obligado a pagar para continuar dándole estabilidad a su gobierno es que libere a estos 40 presos de ETA. Y como Pedro Sánchez prioriza por encima de todas las cosas permanecer en el poder, pues no ha tenido ningún problema moral, como ha acreditado en suficientes ocasiones y de manera muy reiterada durante los últimos años, en concederle a Bildu esta liberación de 40 presos de ETA. Pero por otro lado, es imposible no exclamarse ante la extrema ineptitud de PSOE y de Vox. Porque vamos a ver, si el gobierno de Pedro Sánchez, que está encamado parlamentariamente con Bildu, está reformando una ley orgánica, la 7/2014, cuya disposición adicional única Bildu lleva años reclamando derogar, ¿cómo es posible que antes de votar cualquier modificación de esa ley orgánica no te la leas 20 veces para comprobar que Pedro Sánchez, que no tiene precisamente fama de persona honrada, de persona honesta, de persona que juega limpio, de persona que tenga unos principios inquebrantables y que no anteponga el poder ante todo lo demás, ¿cómo no te lees 20 veces antes de votar ese proyecto de ley para comprobar que no te han colado la derogación de esa crítica disposición adicional única? Porque no estamos ante una reforma que sea una especie de proyecto ómnibus, es decir, una reforma legal donde se toquen artículos de multitud de leyes distintas y donde se haya colado a última hora un inciso que deroga una ley que nada tiene que ver con el proyecto general que se está tramitando. No. Estamos ante una reforma de una ley orgánica que contiene una disposición adicional única que, repito, Bildu lleva años reclamando derogar. Y por tanto, lo lógico habría sido estar muy vigilante de que no se tocara esa disposición adicional única. Y no lo ha estado, cuidado, absolutamente nadie de todos los diputados de PP y de todos los diputados de Vox y de sus correspondientes asesores. Porque habría bastado con que uno de ellos, uno de sus 170 diputados o alguno de sus muchísimos más asesores, se hubiese leído ese texto legal, leído con cierto detenimiento, claro, no por encima, para darse cuenta de que les habían colado la derogación de la disposición adicional única y hubiese alertado a todos los demás para votar en contra en el Congreso. Pero nadie, ningún diputado, ningún asesor hizo ese trabajo mínimamente exigible a cualquier diputado o a cualquier asesor de un diputado. Por tanto, aquí la responsabilidad por dejación de funciones, porque de eso estamos hablando, de la dejación de funciones exigible a los diputados, la responsabilidad en la aprobación de este texto legal es plenamente compartida por PP y por Vox. Supuestamente, en democracia, votamos a los diputados para que representen a los ciudadanos a la hora de aprobar o no aprobar las leyes que rigen en una determinada sociedad. Pero luego resulta que esos diputados que supuestamente representan a los ciudadanos y a los que les pagamos religiosamente el sueldo con nuestros impuestos, luego, cuando tienen que arremangarse y trabajar en lo que tienen que trabajar, es decir, en leerse las leyes y en votar a favor o en contra de ellas, pues no lo hacen. Se saltan la parte complicada, que es la de leerse y entender las leyes, y se limitan a pulsar un botón según la directriz que les marque el partido, que tampoco se ha leído, por supuesto, el texto legal que se está sometiendo a votación. Y esta chapuza, además, ha sido perpetrada en un tema que supuestamente es capital tanto para PP como sobre todo para Vox. Es decir, que ha habido dejación de funciones en algo que es importantísimo para estos grupos políticos.
Imaginen ustedes cuál debe de ser el grado de negligencia cuando se ponen a votar recurrentemente sobre asuntos que ni les van ni les vienen, que no les interesan demasiado, o bien porque no forma parte de su núcleo ideológico, o bien porque es algo que ni siquiera entienden. Por ejemplo, si imaginan a los diputados de PP y de Vox, o de PSOE o de Sumar, me da igual, votando sobre alguna regulación muy técnica, muy específica acerca de la inteligencia artificial, algo sobre lo que la mayoría de esos diputados ni entiende ni probablemente le interesa, pues si ni siquiera se leen los textos que afectan a temas que supuestamente les importan muchísimo, los textos sobre temas que no les importan nada, ni siquiera deben de leerse el título de la reforma legal. Vamos, que el valor añadido que aportan estos diputados para mejorar la calidad normativa de nuestro país ya no es que sea nula, sino que probablemente sea más bien negativa. Tener a esta gente en el Congreso elaborando y votando leyes por las cuales nos vamos a regir todos, probablemente esté conduciendo a un empeoramiento continuado de la calidad de esas leyes, porque votan sobre asuntos que ni entienden ni les interesan. Votan ciegamente simplemente para seguir recibiendo el sueldo de diputado. Y un país con unas élites o tan tramposas o tan ineptas y con una calidad institucional en tan abierto deterioro es un país que no tiene futuro.